Yo abro, alguien escribió. Yo miro porque, ¿qué dice el corolario uno? ¿Quién puso a grabar? ¿Fui yo? Ah, fui yo. Sí, fui yo. Em, ¿Qué dice el corolario uno? ¿Alguien puede? Ah, ok. Si P es de dimensión finita, entonces la imagen de T también lo es. Es el corolario que está después de la proposición 3. Además, la dimensión de la imagen es menor o igual a la dimensión de V. Ah, perfecto. Sí, es que estaba aquí abriendo el archivo. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Muy bien, entonces, este es el corolario uno que está preguntando el compañero. Dice, sean V y W espacios vectoriales sobre R, T de V en W, una transformación lineal. Si V es de dimensión finita, entonces la imagen de T también es de dimensión finita y además se satisface esta desigualdad de acá. Perfecto, entonces esa es la demostración del corolario uno. Entonces, como es un corolario, pues debemos ver cuál es la proposición que tenemos anterior y la proposición que tenemos es la siguiente. Sean B y W espacios vectoriales sobre R y T de V en W, una transformación lineal. Y S, un subconjunto de V. Si B es igual al generado de S, entonces la imagen de T es igual al generado de T de S. Entonces, bueno, el compañero no tiene forma de hablar y quedaría muy complejo que él escriba cuáles son las ideas que él tenía para desarrollar este ejercicio. Eh, entonces, ¿qué nos dice el corolario uno? Tenemos que B es de dimensión finita. Entonces, simplemente uno puede decir lo siguiente, como V es de dimensión, como V es de dimensión finita, sea B igual al conjunto formado por B1, B sub n, una base de V. Entonces, este conjunto formado por los vectores B sub 1, B sub n es una base de B. En particular, lo que se tiene, en
particular, lo que se tiene es que V es igual al generado por quién? Es igual al generado por V sub 1 hasta B sub n, ¿cierto? Porque dado que este conjunto es una base, pues en particular genera a mi espacio vectorial. Entonces, por la proposición 3, que es la proposición que antecede a este resultado, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Por la proposición 3, la imagen de T es igual al generado por quién? Por T de B sub 1 por T de B sub n, ¿cierto? Porque eso es lo que nos está diciendo esta proposición de acá. Si V es igual al generado de un conjunto, entonces la imagen de T es igual al generado ¿por quién? Por los T de S, donde S es precisamente este conjunto de acá. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Entonces, la imagen de T es menor, perdón, la imagen de T es igual al generado por este conjunto de vectores. Listo, entonces se tienen dos cosas. Entonces tenemos dos casos. Entonces miren que es un corolario porque estamos utilizando la proposición anterior. Entonces tenemos dos casos. El primero, que al considerar el conjunto T de B sub 1, T de B sub n, este conjunto sea linealmente independiente. O, ¿qué puede ocurrir? Un conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿cierto? Perfecto. Entonces, pueden ocurrir dos cosas. Entonces, mejor lo voy a escribir acá. Entonces, puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir lo siguiente. ¿Qué puede ocurrir? Que este conjunto de acá sea linealmente independiente o que este conjunto de acá sea linealmente dependiente. Entonces, si T de B1, T de Bn es linealmente independiente, yo no sé cómo es ese conjunto, pero vamos a asumir que es linealmente independiente y veamos qué ocurre. Luego lo que vamos a hacer es asumamos que es linealmente dependiente y veamos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, si este conjunto de acá es linealmente independiente, entonces miren muchachos una cosa, es linealmente independiente y está generando a la imagen de T, ¿cierto? Entonces, si este conjunto es linealmente independiente, se tiene que, ¿qué se tiene? Se tiene que este conjunto ¿es una base de quién? Ah, es una base de la imagen de T. ¿Por qué es una base de la imagen de T? Porque es un conjunto linealmente independiente y por la proposición 3 nos dice que la imagen de T es generada por cada uno de esos vectores. Sabía que tenía que utilizar una base de B y que la imagen de T igual al generado de los vectores de la base de B para decir que el generado de los vectores de la base de B es linealmente independiente. Se tiene que dar que T es inyectiva no nula por la proposición 2. No influye en eso. Eso puede influir, pero hay algo, y es lo que voy a decir a continuación. Nosotros no sabemos si este conjunto sea linealmente independiente o sea linealmente dependiente, porque nosotros no tenemos la certeza
de cómo es la transformación lineal. Simplemente sabemos que es una transformación lineal, pero no sabemos nada más. Entonces, el hecho de que este conjunto sea linealmente independiente, de alguna u otra forma nos estaría diciendo de manera escondida que la transformación lineal no puede ser nula, porque si la transformación lineal es nula, pues estas asignaciones de acá serían cero y por lo tanto ese conjunto no sería linealmente independiente, porque recuerden que el conjunto formado por el singulete del cero es linealmente dependiente. Entonces, simplemente lo que acá estoy considerando es, bueno, yo no sé cómo es este conjunto, pero vamos a ver qué ocurre en el caso de que sea linealmente independiente y en el caso en que sea linealmente dependiente, porque puede que la transformación lineal sea nula. Si la transformación lineal es nula, entonces cada una de estas asignaciones, ¿cómo es? Es cero. Y al ser cero, pues nosotros tenemos que ese conjunto es linealmente dependiente. Entonces, de esa manera estaríamos considerando el caso en que la transformación lineal es nula. Y acá estaríamos considerando una transformación lineal, la cual no sería nula. Entonces, si este conjunto de acá es una base de la imagen de T, pues uno que está diciendo. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que nosotros tenemos? De esta manera tenemos, de esta manera tenemos que, que la dimensión, de esta manera nosotros tenemos que la dimensión de la imagen de T Profe, tiene el micrófono apagado y no se le escucha. Ah, gracias. Ahora sí me escuchan. Sí, profe. Listo. Entonces, habíamos quedado acá como este conjunto es una base para la imagen. Lo que nosotros podemos decir es que la dimensión de la imagen de T es igual a n. ¿Por qué? Porque la dimensión siempre está relacionada con la cantidad de vectores que tiene una base. Entonces, acá hay n vectores. Listo. Además, ¿qué se cumple? Se cumple que n es menor o igual que n, ¿cierto? Eso siempre se tiene. 5 es menor o igual que 5, 4 es menor o igual que Profe, 4, ¿cierto? Sí. qué pena, no se está viendo la presentación. Ah, bueno, ahí sí. Pero. Yo veo que usted la tenía, pero en la parte del corolario, que estaba mostrando el enunciado. No sé si se habrá congelado la pantalla. Y acá, ahí pueden. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, nuevamente, este conjunto de acá
En el caso en que este conjunto de acá sea linealmente independiente, entonces sería una base de la imagen de T. Como es una base para la imagen de T, entonces la dimensión de ese espacio vectorial sería la cantidad de vectores que tiene ese conjunto. Y la cantidad de vectores que tiene ese conjunto es n. ¿Listo? Ahora, se tiene la siguiente relación. Siempre se satisface que n es menor o igual que n. ¿Listo? Entonces ya tenemos una parte de la conclusión. ¿Cuál parte de la conclusión? Que la imagen de T es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces la imagen de T también es de dimensión finita. Hace falta ver esta de acá. ¿Listo? Ah, bueno, lo tengo aquí al revés. Entonces la dimensión de la imagen, ¿quién es n? Entonces uno lo acomoda a conveniencia. N no es más que la dimensión de la imagen de T. ¿Y quién es n? No es más que la dimensión de V. Entonces nosotros ya vimos qué es lo que ocurre en el caso en que este conjunto de acá sea linealmente independiente, ¿cierto? Entonces, si este conjunto de acá es linealmente independiente, recuerden muchachos que la forma de hacer las pruebas no es única, es la forma en la que yo estoy razonando, ¿sí? El hecho de que este conjunto de acá sea linealmente independiente me está garantizando que para este caso la transformación lineal no es nula. ¿Por qué? Porque si la transformación lineal fuese nula, cada uno de estos valores, ¿cómo sería? Serían cero. Y el conjunto formado por el cero es un conjunto linealmente dependiente, ¿cierto? Entonces hay formas diferentes de razonar, porque el compañero decía al principio, no, es que, ¿será que se debe suponer o yo supuse que fuera no nula o eso interviene a la hora de hacer la prueba? Con toda seguridad va a interferir en la hora de hacer la prueba. Miren que acá está interfiriendo de manera eh, implícita. Ahora, veamos qué es lo que ocurre en el caso en que este conjunto sea linealmente dependiente. Porque recuerden que si yo tengo un conjunto, ¿sí? Ese conjunto puede ser linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces veamos ahora el caso. Entonces, ahora, ahora, si este conjunto de acá, T de B sub 1, T de B sub n es linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, uno sabe algo, algo muchachos, y es lo siguiente. Si este conjunto de acá es linealmente independiente, ¿cierto? Entonces, uno que puede decir, si este conjunto de acá es linealmente independiente, entonces ¿existe quién? Existe un J desde 1 hasta N, ¿sí? Tal que, tal que qué, tal que T de B sub J, ¿sí? Se pueda escribir como una combinación lineal, tal que T de B sub J es una combinación lineal, es una combinación lineal, es una combinación lineal de los vectores T de B sub K con K en el conjunto desde 1 hasta N, ¿cierto? Pero quitándole, obviamente, el índice J. Dicho de otra forma, ¿sí? Dado que este conjunto que tenemos nosotros acá es linealmente dependiente, hay un vector que se puede escribir como combinación lineal de los demás vectores. Entonces uno vuelve y se hace la pregunta. ¿Cuál pregunta? Entonces el razonamiento que voy a hacer acá
es un poco extenso, simplemente como para recordar cosas que hemos visto en el curso que les pueden ayudar a ustedes. Pero hay una forma más fácil de hacerlo, simplemente para que vamos recordando resultados y hechos que hemos visto en el curso. Entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente. Uno se hace la siguiente pregunta. T debe sub 1, T debe sub j menos 1, T debe sub j más 1, T de B sub n, ¿cierto? Entonces, ¿qué es este conjunto? Este conjunto que nosotros tenemos acá no es más que este mismo conjunto, pero le estamos quitando este vector que se puede escribir como combinación lineal de los demás vectores. Entonces, uno acá vuelve y se hace la siguiente pregunta. ¿Será que este conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente? Si es linealmente independiente, entonces uno podría hacer lo que hicimos en el caso anterior. Pero en el caso en que sea linealmente independiente, entonces tendríamos que volver a considerar el vector que se pueda escribir como combinación lineal de los otros. ¿Listo? Entonces uno de esa manera va haciendo como un proceso recursivo hasta llegar a un solo vector. Entonces ese proceso para. Esa sería una forma muy larga de hacer este procedimiento. Pero hay otra que es mucho más fácil y es la siguiente. Entonces, supongamos que este conjunto de acá es linealmente, que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Listo? Pero además, uno sabe una cosa, muchachos. Además, sabemos que la imagen de T es igual al generado por estos vectores. Perfecto, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos un resultado para el primer examen parcial que nos decía, si usted tiene un conjunto generador, entonces existe un subconjunto del cual usted puede extraer una base. Esto, ¿lo recuerdan? Más o menos el resultado decía lo siguiente. Si S es un subconjunto de V y V es igual al generado por S, entonces teníamos este resultado, entonces existe G, un subconjunto de S, tal que G es base de ¿quién? De B. Ese era un resultado que nosotros teníamos. Entonces, utilizando este resultado de acá, nosotros vamos a poder realizar la conclusión mucho más fácil. Porque, muchachos, nosotros tenemos que la imagen de T es igual a el generado por estos vectores. En vista de este resultado de acá, entonces uno puede decir lo siguiente. Entonces miren que dice, existe un subconjunto de S. Entonces podemos decir, por resultado de clase, existen T de B sub 1, llamémoslo B sub, no. Esta notación ya la habíamos utilizado, B sub I 1 hasta T de B sub I K, ¿sí? De tal forma que este conjunto T de B sub I1, T de B sub IK es una base.
una base T. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este conjunto de acá, ¿sí? Este conjunto de acá es linealmente independiente. ¿Listo? Entonces, no puede ser una base, porque para que sea una base tiene que ser linealmente independiente y no lo es. Pero según este resultado de acá, nosotros sí podemos extraer vectores que están acá en este conjunto y que esos vectores que nosotros extraemos, pues sí sean una base de mi espacio vectorial. Entonces acá, cuando yo denoto estos B sub I1, B sub IK, yo simplemente lo que estoy haciendo es extraer K vectores de este conjunto de tal forma que esos K vectores sí sean linealmente independientes. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros vamos a poder concluir? Por otro lado, esto también lo habíamos visto, el generado por T de B sub 1, T de B sub n es igual al generado por T de B sub I1 por T de B sub IK. ¿Listo? Y pues nosotros sabemos que por este lado esto es igual a la imagen de T. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Acá, acá no es una base de V. Uy, no, pero qué música tan maluca. No es una base de V, sino que es una base de la imagen de T. Entonces nosotros tenemos un conjunto que está generando a la imagen de T y al mismo tiempo es un conjunto linealmente independiente, ¿cierto? Entonces lo que nosotros podemos decir, ¿sí? Es que, lo que nosotros podemos decir es que la dimensión de la imagen de T, ¿cierto? Porque acá, ¿cuántos vectores hay? Acá hay menos vectores que la cantidad de vectores que tiene la base de V. Entonces, este número de acá es estrictamente menor que la cantidad de vectores que tiene la base V. Entonces, esto es menor que n. Pero si esto de acá es menor, pues con mayor razón va a ser menor o igual que n. Y n no es más que la dimensión de V. Entonces, de esta manera queda mostrado que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita y una transformación lineal de ese espacio vectorial en W, entonces la imagen también va a ser de dimensión finita y además se satisface esta relación de acá. Entonces la forma en cómo realizo acá la demostración no es la única forma en cómo se podría realizar esta demostración, es simplemente la forma en la que yo realizo la demostración. Entonces es básicamente utilizando la proposición 3, porque la proposición 3, ¿qué es lo que nos da? La proposición 3 lo que nos da es esta igualdad de acá, la proposición 3 nos da esta igualdad y ya pues nosotros empezamos a jugar con las proposiciones que teníamos en el capítulo anterior. Y respecto a lo que decía el compañero, muchachos, en el examen él decía, no, es que yo utilicé un resultado posterior. Muchachos, si las condiciones se tienen, pueden utilizar los teoremas vistos en clase en cualquier orden. ¿Listo? Listo, muchachos, qué otra pregunta? ¿Qué otro ejercicio? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Laura.
Es la demostración acerca de la característica de las transformaciones lineales. Sí, Yo ya hice la implicación por un lado y estoy realizando el recíproco, que sería suponer que se da esa característica y mostrar que T es una transformación lineal, ¿cierto? cierto. Entonces ya demostré la parte en la que T de V más V' es igual a T de V más T de V', pero me falta la segunda proposición, que sería que T de alfa V es igual a sacar alfa T de V. Y esa parte no estoy segura si la realicé bien, porque tomé a alfa V como alfa V más teta V y realicé la característica que propone el ejercicio, pero me quedó un teta, un T de teta V y no sé si ahí puedo convertir eso en teta de W porque esa no sería una propiedad de las transformaciones lineales. Entonces estaría como suponiendo que sería una transformación lineal antes de demostrarlo. No sé si me dicen. Listo. Sí, voy a escribir lo que has dicho. Entonces vas a probar, tienes T de B en W. Digamos que en principio es simplemente una, una función, ¿cierto? Que satisface, es una función que satisface lo siguiente, que satisface los puntos, que para todo V y B' en B y alfa en los reales, se cumple que T evaluado en alfa V más B' es igual a, es igual a alfa de T de B más T de B'. Entonces lo que quiere mostrar, veamos que, veamos que T es transformación lineal. Esta es la que quieres mostrar, Laura. Sí, exacto. Listo, entonces, Laura ya verificó la primera condición. Laura ya mostró, Laura ya mostró que T evaluado en B más B' es igual a T de B más T de B', ¿cierto? Esa fue la que hiciste. Sí, profe. Listo. Entonces acá hay algo que es supremamente importante y es jugar con estos cuantificadores. Pues Laura más o menos comentó cómo hizo la segunda parte, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Entonces, Laura, me repite, por favor, y despacio lo que hizo para que lo miremos con detalle y lo analicemos, que es importante. Tenemos que T de alfa y B es igual a T de alfa V más teta B. No, pero todo junto Ah, ok. para poder aplicar la propiedad, pues la característica, perdón. O sea, acá, así. Sí, Ajá. O sea, listo, ya te entendí. Acá lo voy a entonces escribir. es Si digamos que parte como que teta de alfa v, pues esto es lo mismo que teta de alfa v más esto, ¿cierto?
Exacto, y ahí uno aplica la Ajá. característica que le dan en la demostración. Exacto. Ajá. Estás ahí utilizando la tesis, de la hipótesis. O sea, que es esta de Exacto. acá. Entonces Ajá. ahí pues sería alfa de teta v y yo Ah, convertí t de teta v en teta de w, pero ahí es donde no estoy segura de si lo hice correcto. listo. ¿Qué la hace dudar? Igual me disculpa que le pregunte en público, pero ¿qué la hace dudar? Porque es que si yo digo t de teta v es igual a teta de w, es una de las propiedades de la transformación lineal. Entonces ahí estaría suponiendo que es una transformación lineal, pero yo estoy demostrando que es una transformación lineal. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, ya entiendo. Eh, yo dejo de compartir pantalla. ¿Eso en qué clase estaba? Está en la primera, ¿cierto? Sí, profe, ahí en la primera. Lineal se pasa esto. Mm, listo. ¿Y cómo hiciste la otra? Para que miremos si lo que dice Laura es cierto, claro, porque cuando uno dice que t de esto es igual a esto, uno lo que está asumiendo como tal es que t es una transformación lineal. Ajá, muy bien. ¿Cómo hiciste la primera? Y miremos. La primera la hice tomando que t de v más v' era lo mismo que t de 1 por v más v', sacando como el escalar 1 de v. Listo, entonces espérame. Acá colocaste t de v más v', ¿cierto? Sí, exacto. Listo. O sea que el escalar que utilizaste aquí fue el uno. Exactamente. Ah, perfecto. Listo. O sea que utilizaste alfa igual a uno, entonces te queda uno por t de por t de b más t de b prima. Ajá. Espérate que acá ya me pusiste a dudar. Si esa quedó bien. Mm, Porque uno toma. Porque en clase hicimos fue o no, no sé. En clase hicimos esta o en clase no hicimos eso. No, Me todas acuerdo. eran de ejercicio, ambas. Ejercicio.
y no hay más condiciones. Demuestra que T es transformación lineal, sí, solo sí para todo este acá y este acá, esto se cumple. Ese de acá tiene que ser cero. Y lo que hace es esto, pero lo que dice Laura es muy cierto. Yo no puedo utilizar esto acá. Yo tengo T, yo pongo el cero, pongo acá esto, me queda T de T de B prima. Entonces esto es T de B prima. Si T de B prima, ahí no estoy haciendo nada. Pone esto alfa B. Si es que acá está bien. Listo, entonces acá tendríamos que recurrir a lo siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedó esto. Más este de acá. ¿Ve? Más este de acá. Esto es lo que nos quedó. Esto sí sabemos que es un elemento. Entonces lo que uno sabe es que esto, alfa de B, más ese elemento, nos da esto. Sí, hay algo, Laura, que no cuadra, que en este momento no me cuadra. Profe, Sí, pero es que yo aquí revisando en la prueba que hicimos de que de teta de V era igual a teta de W, lo que hicimos fue, o sea, cogimos el hecho de que era una transformación lineal, pero la prueba la hicimos simplemente con la igualdad que se tiene, pues, como definición o sea, con las dos condiciones. Entonces, en realidad, si cambiamos ahí, pues sí, sería un salto porque estaríamos asumiendo que es una transformación lineal y lo haríamos de una, pero como en la prueba que hicimos en clases, lo único que hicimos fue coger ambas propiedades pues, que tienen las transformaciones lineales, pues podríamos aplicar eso mismo acá. Porque ya tenemos como hipótesis que se cumple esa igualdad. o sea, lo que dice el compañero es, o sea, acá sí lo utilizamos directamente. O sea, podemos decir que T de teta de V es igual a teta de W. Porque revisemos la prueba pues, que hicimos en clase de ese hecho y miremos que lo único que asumimos fue ambas propiedades de la transformación lineal, que aquí las tenemos como hipótesis pues implícitamente. Porque lo que hicimos fue esto. Claro, y de ahí ya podríamos empezar a jugar con eso y probar pues que es el teta de W. Ah, sí, ahí está, gracias al compañero. Sí, exacto. ¿Quién fue el que habló? Mateo. Dice Mateo. Y ahí está la... Oh, qué bien cuando el profesor no sabe nada y los que saben son los estudiantes. Genial. Sí, ahí está
Ahí Mateo dio la solución a la dificultad. O sea, Laura hizo bien las cosas. O sea, Laura hizo lo siguiente. Hay que probar que T de alfa V es igual a alfa de T y V. Esto es lo que hay que probar, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Laura? Lo que hizo Laura fue esto. ¿Sí? Entonces, esto acá está muy bien. Simplemente le sumó un 0, ¿cierto? Este 0 más este elemento pues da exactamente lo que sabemos. Entonces esto acá es t, pero por la condición, ¿cierto? La condición que nos está dando acá esto, ¿cierto? Entonces uno puede asumir que esto es alfa t de v más t, ¿cierto? Listo. Entonces, Laura decía, bueno, acá será que yo puedo decir que esto es igual a esto de acá, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos asumir eso ni decir eso, pero lo que dice Mateo es muy cierto. Uno lo puede probar sin, digamos, utilizar directamente que es transformación lineal, aunque el hecho de tener esta condición acá, pues nos está garantizando que sea una transformación lineal. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que nosotros hicimos en clase? O sea, nosotros simplemente asumimos que t evaluada en teta de sub b es igual a t de esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que se hizo? Simplemente se le sumó este de acá. Pero ¿cuál es el escalar que aparece acá? El escalar que aparece acá es el 1, que es el mismo argumento que hizo Laura para probar la primera parte. Entonces acá sale el escalar 1 y nos queda t de teta sub b más esto de acá, ¿cierto? Esto de acá es 1, ¿sí? Entonces ya lo que nosotros habíamos hecho en clase era llegar a esto, ¿cierto? Entonces lo que nosotros habíamos hecho era simplemente sumar, ¿cierto? Eso es un elemento que está en ¿dónde? Que está en W. Como este elemento está en W, entonces uno suma por su inverso aditivo, ¿cierto? Entonces uno lo llama W. Entonces esta suma de acá, ¿cuánto da? Teta de W, ¿cierto? Esto acá sería T de teta sub B y esto acá es 0 de W, entonces nos queda que pues esto de acá siempre se va a cumplir. Y entonces ahí ya sí podemos hacer lo que Laura estaba pensando, que era lo que Laura estaba pensando. Simplemente acá pues nos va a quedar que esto es alfa t de b más esto, ¿cierto? Pero como estamos sumando este 0, esto no es más que alfa t de v. Exacto, eso era lo que iba a ser. Ajá, sí. Esto, Laura. Gracias, profe y Mateo, por la ayuda, es que estaba un poco enredada en ese ejercicio. Sí, no, a mí no. Es agradecerle a Mateo enormemente. Pero sí, no, importante ahí ese hecho fundamental, sí. Sí, es bueno que miren eso cuando estén mirando las pruebas, si digamos qué es lo que se está usando realmente. Allí era como importante eso, sí. Listo, muchachos, qué otra pregunta, qué otro ejercicio? Muchachos, estudien muy bien el teorema de la dimensión. Esto y las implicaciones que se pueden generar a partir de él. Es tratar de entenderlo, de, de cómo lo pueden aplicar a la hora de resolver ejercicios. Por ejemplo, esa equivalencia en la que si se tiene una transformación lineal entre espacios vectoriales de la misma dimensión, entonces es equivalente tener una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, ¿cierto? Entonces ahí está como en práctica lo que le dice a uno el teorema de la dimensión, ¿no? Porque le pone a uno, digamos, en
en forma, cómo poder aplicarlo, ¿cierto? Porque está en juego la dimensión del kernel con la dimensión de la imagen, que va a ser igual a la dimensión del espacio vectorial que está en el dominio de la función. Esto es para que presten mucho cuidado y mucha atención al teorema de la dimensión. El parcial son cuatro ejercicios, son tres ejercicios, hay uno de falso y verdadero. El otro es de selección múltiple, el otro es de como de apareamiento. Y hay un tercer ejercicio, pues, que es demostrativo, que es el único que tienen que subir a la plataforma. ¿Listo? O sea, no tienen que subir la solución del examen parcial, no. O sea, solo tienen que subir el ejercicio que les sale para que lo suban. ¿Listo? No tienen que montar toda la solución del examen parcial. Entonces, 3 puntos los va a calificar la plataforma y ya el otro sí lo califico yo de manera manual. Les había dicho pues que cómo iba a ser el examen, cómo iba a ser el examen. Entonces ya el examen está diseñado y va a ser de esa manera pues para que lo tengan presente. ¿Tengo alguna pregunta? ¿Para cuándo quedó el parcial? De hecho, el examen es el viernes. Profe, entonces otra preguntita. Sí, claro, dale. En la primera demostración que teníamos que hacer, la primera de todas, que es acerca de El el vector vector coordenado. ordenado, sí, esa Ujú. demostración no he sido capaz de hacerla por ningún lado, entonces si me podrías dar una idea de cómo realizarla. Listo, entonces, pero ya hiciste la 2. Sí, O, lado sí, falta la primera. listo. Entonces, la primera dice sean U sub 1, U sub k en B. Entonces, este conjunto de acá va a ser linealmente independiente en B. Sí, solamente sí. Este conjunto de acá va a ser linealmente independiente en R. ¿Listo? ¿Dónde quién? Donde tenemos acá una base. El ejercicio dice, sean B un espacio vectorial sobre R n-dimensional y tomamos una base de V. Eso, entonces vamos a probar esta dirección de acá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Entonces tenemos n-dimensional. Tenemos B igual a B sub 1, B sub n, base de B. Listo. Entonces, vamos a probar la siguiente implicación. Si U sub 1, entonces miren que acá, miren que este índice de acá no necesariamente es el mismo n de acá. Entonces, si esto es linealmente independiente, acá, entonces veamos que, entonces, este conjunto, U sub 1 con respecto a B, U sub K con respecto a B, es linealmente independiente, ¿en dónde? Pues en Rn. Listo.
Entonces nosotros queremos probar que este conjunto de acá es linealmente independiente. Entonces, si nosotros queremos demostrar que este conjunto de acá es linealmente independiente, pues lo que nosotros debemos hacer es tomar una combinación lineal arbitraria de esos vectores igualada a cero y mostrar que cada uno de los escalares, ¿cómo es? Esos escalares son cero. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. Sea alfa 1 hasta alfa sub k, números reales, tales que alfa 1 u sub 1b más ¿sí? Entonces esto es igual, entonces estamos tomando una combinación lineal de esos vectores igualado al vector 0, ¿cierto? Pero ¿quién es el vector 0? Esta combinación lineal nosotros la estamos considerando ¿en dónde? En Rn, o sea que este es el 0 de Rn. Como es el 0 de Rn, ¿quién sería el 0 de Rn? Entonces el 0 de Rn, vamos a poner así. ¿Listo? Listo, entonces, mira Laura que por esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Alfa 1, U sub 1, B, más alfa sub K, U sub K, B, igual al 0 de Rn. Pero ¿quién es el 0 de Rn? Podemos escribirlo. El vector 0 de Rn es el vector cuyas entradas todas, ¿cómo son? Son 0. Listo. Pero mira por esta primera condición, ¿sí? Mira esta igualdad de acá. Entonces, con esta igualdad de acá, ¿nosotros qué podemos decir? Nosotros podemos decir lo siguiente, que esto es alfa 1 u sub 1 más alfa sub k u sub k, ¿cierto? En B igual ¿a quién? A 0. Listo. Entonces mira una cosa, Laura. Esto es un vector, todo esto, ¿sí? Es un vector que está en, en V, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que cuando yo escribo a este vector, ¿sí? Entonces mira lo que me está diciendo. Cómo puedo reinterpretar esto? Yo lo puedo reinterpretar de la siguiente manera. Este vector que está acá, cuando yo lo escribo como una combinación de los vectores de la base B, ¿cómo son los escalares? Mira, los escalares son 0, o sea que esto va a ser 0 B sub 1 más 0 B sub n, ¿cierto? Ahí me sigue Laura, los demás. Sí, profe, todo claro. Listo, entonces mira que cuánto nos da esta operación. El escalar 0 por el vector B sub 1 nos daría 0, ¿cierto? El vector 0, ¿sí? El escalar 0 por el vector B sub n nos daría este vector. O sea que en realidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, lo que nosotros hemos llegado y hemos mostrado, entonces, así, lo que nosotros tenemos es que es una combinación lineal de estos vectores igualado al 0, ¿cierto? Pero como U sub 1 y U sub k es linealmente independiente en B, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué puede decir? Como ese conjunto es linealmente independiente en B, entonces alfa 1, alfa k es igual a 0. Y si cada uno de estos escalares es igual a 0, combinación de acá, esta combinación lineal, si estos escalares son 0, ¿cómo es este conjunto de vectores? Entonces ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces, así
cuando considera este conjunto U sub 1 con respecto a B, y así sucesivamente hasta U sub K con respecto a B, esto es linealmente independiente. ¿En dónde? En Rn. Y ya el otro, pues la otra dirección se realizaría de manera análoga. Sí, Profe, Laura. muchísimas gracias. Sí, ya, todo muy claro. Listo. ¿Qué otra cosa, muchachos? Ejercicios, teoría. Hola, profe. Hola. Eh, yo tengo una pregunta sobre la matriz de transformación. Eh, en la, en una observación que se hizo en clase se decía bueno, que A era la matriz de transformación T en base de B1 y B2, creo que sería así. Eh, Después, en un ejercicio, teníamos, pues era la multiplicación entre dos matrices de transformación y lo igualábamos a la composición de esas dos matrices, perdón, de esas dos transformaciones. Quería saber, digamos, ahí esa transformación entra también, pues como una letra en la igualdad, eh, pues sí, como una matriz identificada por... Ahí se cortó al final, pero o sea, yo tengo, voy a buscar, yo creo que eso estará. Me van a hacer bajar, hombre. Si V es de dimensión, esta es la que dice el compañero. Si V es n-dimensional, W es m-dimensional y Z es p-dimensional con B sub n base de B sub m base de W y B sub p base de Z. Entonces, la pregunta que hace el compañero, o sea, esto es una matriz. Cuando yo la multiplico, o sea, o sea, ambas expresiones que están en azul son una matriz. Cuando yo multiplico una matriz, pues la multiplicación eh, debe ser una matriz porque esta matriz de acá es de tamaño P por M y esta de acá es M por B. Entonces yo puedo hacer la multiplicación, ¿cierto? Entonces, mira que cuando el compañero dice esa multiplicación de matrices es una letra. O sea, mira que la letra sería esta. O sea, sería R compuesto T y acá aparecen las respectivas bases. Pues no sé si esa es la pregunta del compañero. Sí, eso. ¿Es eso? Sí, sí, era Ah, listo, algo así perfecto. en... Por ejemplo, alguien ha mirado cómo verificar que en efecto esto de acá sí se tiene. ¿Cómo lo podríamos hacer? Miremos eso. O pues, o si tienen alguna otra pregunta, pues no sé.
Pues yo lo intenté aplicando esa definición es que no sé cómo mostrarle, Si quiere me va. del vector coordenado usted Recuerdo, la había hecho en una, había utilizado algo similar. O sea, recordemos algo. Nosotros tenemos V n-dimensional y tenemos W m-dimensional y tenemos T de V en W, una transformación lineal. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el resultado? Existe una única matriz A de tamaño m por n, ¿cierto? En los reales, tal que satisface lo siguiente, que satisface que la matriz, ¿cierto? Multiplicada por el vector b con respecto a la base, digamos, bn, es igual a t evaluado en b con respecto a la base b de m, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho, o sea, esta es la igualdad que se tiene, esa matriz pues satisface eso, pero nosotros habíamos dicho que A la íbamos a denotar de esta manera. La vamos a denotar así, con esos índices así. Eso depende del autor. Que te vas, que vaya bien. B1. Ajá, perfecto. Listo, entonces, muy bien, lo que nosotros vamos a probar es lo siguiente. Entonces, yo la escribo, no, eso escribir por acá, no, espera, yo le tomo una foto, que eso estar cambiando. La gente no sabe que uno está trabajando. Jole, más bueno. Listo. Esta gente me tiene distraído. Tengo la atención de... Bueno, entonces vamos a mostrar que R compuesto T de B sub N a B sub P es igual a R de B sub M, B sub P, T. Mejor seguro de que en tu camino, en tu destino. Listo. Entonces, nosotros vamos a mostrar esta igualdad entre matrices. Estos son matrices, ¿cierto? Esto es una transformación lineal porque la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal, pero cuando escribimos acá esta notación, pues es una matriz. Listo, perfecto. Entonces, dos matrices son iguales si solamente si, pues, ¿qué? Sus columnas son iguales, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a partir de un lado y vamos a llegar al otro. Entonces, acá tenemos la matriz, esta matriz. ¿Listo? Esta matriz por esta matriz de acá. Entonces, esto de acá es una matriz. ¿Listo? Entonces, voy a ponerlo por acá en abstracto. Igual acá hay que hacer varias cosas. Recuerden que la j-ésima columna de la matriz A no es más que la matriz A multiplicada por el vector E sub j, ¿cierto? Eso nosotros pues ya lo habíamos hecho, digamos, en alguna oportunidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es considerar esta matriz de acá
y vamos a mirar cuál es la j-décima columna. Entonces tenemos R de B sub M, B sub P, T de B sub N, B sub M. Entonces, ¿quién es la j-décima columna de esta matriz? La j-décima columna de esta matriz no es más que esa matriz en clase, por ahí en una hora. Vale. Listo, entonces, bien. Entonces esta matriz y la multiplicamos por el vector E sub j, ¿cierto? Pero, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? ¿Recuerdan quién era el vector E sub j? Este vector de acá, ¿quién era? Entonces Vector era que el... tiene un 1 en la posición J, ¿no? Exacto, exacto. O sea, ese vector de acá es el vector formado por el 0, por el 1, ¿cierto? Pero también nosotros lo veíamos como el vector B sub j con respecto a la base B sub n, ¿cierto? ¿Recuerdan eso, muchachos? Muchachos. Muchachos, ¿recuerdan eso? ¿O no? Muchachos. Ok. Listo. Entonces, con base en eso, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos R de B sub M. Yo creo que tanto silencio es porque no sé, o no sé. Y la base, si esto es B sub 1 hasta B sub N, y uno escribe acá un B sub J, uno cómo lo escribe con respecto a esta base, sería 0 B sub 1 más 1 veces B sub J más 0 veces B sub N. Entonces, ¿quién es el vector coordenado B sub J con respecto a B sub N? Entonces uno se fija en los escalares. 0, 1, 0. Entonces esto es E sub J. ¿Listo? Entonces, con base en esto, simplemente nosotros vamos a tener acá lo siguiente, que vamos a tener, esto es R de B sub M, B sub P, listo. Pero, ¿qué pasa? Pues acá se me pegó. Entonces esto es T de B sub N, B sub M, y este vector E sub J no es más que el vector coordenado B sub J con respecto a la base Bn, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, acá esta igualdad, ¿cierto? ¿Cuál igualdad? Miren acá, tenemos que T de B sub n, B sub m por un vector con respecto a la base Bn es igual ¿a quién? A T de B con respecto a la base Bm. Acá teníamos con la matriz A, pero si ya lo podemos escribir de esta manera, pues nosotros tenemos esta igualdad de acá. ¿Listo? Por lo tanto, miren que lo que tenemos aquí en la izquierda, lo que está aquí en rojo, es lo que nosotros tenemos aquí en la parte de abajo, esta de acá. ¿Listo? Entonces, esto nosotros lo podemos cambiar por quién. Lo podemos cambiar por esto que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esto va a ser igual a quién. Esto va a ser igual a R de B sub M B sub P, pero esto de acá no es más que el vector T evaluado en B sub J con respecto a quién.
a B sub m, ¿sí? Miren que esto que está aquí en rojo es esto que está aquí en rojo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa igualdad? Esa igualdad sale de esto de acá. ¿Listo? Ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a decir nosotros? Acá nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Esto de acá no es más y nada menos que quién. O sea, utilizando la misma igualdad, pero ¿con quién? Ya con esta matriz de acá, esto no es más que quién. Esto no es más que R, ¿sí? Evaluado en T de B sub J con respecto a quién. A B sub P. ¿Es eso claro, muchachos, esa igualdad? Muchachos, ¿es clara esa igualdad? Porque la matriz T satisface esa igualdad. Esta matriz también satisface una igualdad similar. ¿Cuál es la igualdad que satisface la matriz R? Pues si yo tengo R, ¿sí? De B sub M, B sub P, y aquí tengo un vector W con respecto a la base BM, esto no es más que ¿quién? Que R evaluado en W con respecto a la base B sub P, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente hice lo mismo que hice acá para esta matriz, pero con respecto a quién? Con respecto a la transformación lineal. ¿Quién? Con respecto a la transformación lineal R. ¿Listo? Entonces acá simplemente tenemos esto de acá. Muy bien. Entonces, miren que acá simplemente nosotros vamos a tener que tenemos dentro, por definición de composición, pues nosotros vamos a tener que esto es R compuesto T en quién? En B sub J con respecto a B sub P, ¿cierto? Listo. Entonces, de allí, ¿qué podemos decir? ¿Cómo continuamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos probar? Lo que nosotros queremos probar es que la j-décima columna de esta matriz, ¿sí?, es igual a esta j-décima columna. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces creo que hay mucho silencio. Entonces, nosotros decimos por acá, por otro lado. Entonces, por otro lado tenemos lo siguiente. Entonces, R compuesto T. Esto es una matriz. Entonces, ¿quién sería la j-décima columna de esa matriz? La j-décima columna de esa matriz no es más que R compuesto T, ¿sí? B sub N, B sub P por E sub J, ¿cierto? Esto ya lo habíamos dicho. Esta es una matriz. Cuando lo multiplicamos por el vector E sub J, entonces nos da la j-décima columna de esta matriz. Pero nosotros ya sabemos quién es este vector de acá. Lo hicimos arriba. Entonces tenemos R compuesto T, B sub N, B sub P, y este vector de acá no es más y nada menos que ¿quién? No es más que el vector B sub J con respecto a la base Bn, ¿cierto? Pero si uno tiene una matriz multiplicada por este vector, ¿cierto? Asociada a esta transformación lineal,
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Entonces, lo que nosotros podemos decir es simplemente, lo voy a volver a escribir, es importante, si uno tiene T de B en W, voy a poner acá n dimensional y este m dimensional, y esto es una transformación lineal, entonces existe una única matriz de tamaño m por n, ¿cierto? Tal que cumple ¿qué? Tal que cumple que la matriz A multiplicada por cualquier vector con respecto a la base Bn es igual a T evaluado acá con respecto a la otra base, ¿cierto? Pero esta matriz de acá, uno como la acostumbra a llamar, uno la acostumbra a llamar T de B sub n, B sub m, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, esta expresión de acá es igual a esta expresión de acá, ¿cierto? R compuesto T es una transformación lineal. Entonces, para esa transformación lineal existe una única matriz que se denota de esta manera, tal que cuando usted la multiplica por este vector de acá, eso es igual a ¿quién? Eso es igual a el vector coordenado de ¿quién? De R compuesto T, ¿sí? Evaluado en quién, en B sub J con respecto a quién, con respecto, entonces en este caso, mire, acá tenemos B sub n, acá tenemos B sub n, acá tenemos B sub p, entonces acá sería B sub p. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren muchachos, esta igualdad de acá, entonces, esta igualdad de acá, miren, la j-décima columna de esta matriz que nos dio. Entonces vamos por transitividad. La j-décima columna de esta matriz tenemos esta igualdad, pero esta igualdad es igual a esto, ¿sí? Pero esto es igual a este vector de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Lo voy a escribir por acá. Tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos? Que R compuesto T, B sub n, B sub P, la j-décima columna de esta matriz que nos dio. Entonces nos dio esto que tenemos acá. Tenemos que es esto, es igual a R compuesto T evaluado en B sub J con respecto a B sub P. ¿Esta igualdad de dónde surge? Surge de estas igualdades que tenemos acá. Ahora, por otro lado, muchachos, esta igualdad de acá. Esta igualdad que nosotros tenemos, esta, miren, esta de acá, ¿sí? ¿De dónde surge? Lo que hicimos acá, de todo esto que hicimos, ¿sí? ¿Y esta igualdad de dónde viene? Ah, viene de que eso no es más que la j-décima columna de esta matriz. Entonces vamos a escribirlo. Perfecto, entonces de todas estas igualdades, ¿nosotros qué nos quedaría? Ah, simplemente esto de acá, por las igualdades de arriba, nos va a quedar, que no es más y nada menos que R de B sub M, B sub P, T de B sub N, B sub M, ¿sí? Entonces, si la j-décima columna de esta matriz es igual a la j-décima columna de esta matriz y ese j es arbitrario, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces, luego, R compuesto T, la matriz, ¿sí? Asociada a esta transformación, tiene que ser igual a la multiplicación de la matriz asociada a la transformación R multiplicada por la matriz asociada a la transformación T. Entonces allí, ¿dónde estaba la clave? Entonces la clave simplemente estaba en recordar que este E sub J se puede escribir como este vector coordenado. Y lo otro es utilizar fuertemente la condición que nos da cuando nosotros tenemos una transformación lineal y para esa transformación lineal nosotros podemos encontrar una matriz asociada a esa transformación.
Muchachos, qué otra pregunta, qué otra inquietud? Sino que respecto a ese ejercicio, pues yo digamos que lo resolví más, pues de una manera más simple. Está Porque, bien. porque a ver, mm, uno sabe, ¿cierto? Que como tiene pues que T es la transformación desde de V en W, entonces, claro, uno podría tomar, pues gracias a ese resultado, pues la igualdad de que T de V respecto a la base M es igual a la matriz T, pues cualquiera, y, y respecto al vector coordenado U respecto a V sub N, ¿cierto? Que sería una igualdad que tendríamos. Esta de acá. Eh, Esta igualdad se sí, tiene. sí, esa igualdad se Ajá, tiene. Entonces, perfecto. claro, por el teorema se garantiza pues que existe esa matriz y que es única. Exacto. Ahora, como T de V pertenece a W, entonces yo puedo tomar R compuesto T como R de T de V. Y eso pertenecería Entonces, a Z. espérate. T de V pertenece a W y W. sabemos que R va de W a Z. Entonces, acá estás diciendo que R de T de V pertenece a Z. Eso fue Ajá, lo que me dijo. sí. Listo. Ajá, muy bien. Entonces, Está bien. otra vez por el mismo resultado, entonces tendríamos, claro, como T de V es un vector, entonces yo podría escribir una Ajá. igualdad que sería R de T de V respecto a la base P. Espérate, o sea que la... Listo. Perdón, ¿me volvés a repetir despacio? Que T ¿Qué T? Espere, ¿qué? Ah, bueno, entonces como T de V es un vector que está en W, de V, ajá. entonces yo puedo escribir otra vez aplicando pues el teorema, yo podría escribir R de T de V, otra igualdad, pues. R de T de V respecto a la base P. Con respecto a... espérate, acá B sub P. Ajá. Sí. Esto es igual. A la matriz R, pongámosle R, Ajá. y respecto, pues, por T de V respecto a la base M. Exacto. Entonces pongámoslo aquí como R gorrito. Sí. O sea, Sí, esto es una entonces, claro, matriz asociada. O sea, ajá. Esta matriz está asociada a esta transformación lineal R. ¿Cierto? claro, y sería respecto pues sería la respecto Al- a la base de P y la base M, ¿cierto? Exacto. O sea, básicamente, sí, sí. Eso está bien. Listo, entonces Inclusive ahí lo podemos escribir mejor. O sea, esto acá sería R de B sub M, B sub P, ¿cierto? listo, entonces resulta que nosotros tenemos T sub B, T de B respecto a la base M, lo tenemos arriba, que ya lo habíamos escrito. Esta de acá, Ah, entonces de listo, acá, reemplazar eso reescribe. Listo, en... entonces espérate, yo reescribo. Y este vector de acá, entonces lo está cambiando por... eh, acá lo cambio por quién? Por T, N, NB.
Entonces acá lo cambio por E de N, M. Y acá lo cambio por B de B sub N. Listo. Ahí Claro, vamos. listo. Entonces, claro, como tenemos R de T de V, yo eso lo podría reescribir como la composición entre R y T. R compuesto T de V. Listo. Entonces, te lo voy a escribir así. O sea que esta cosa de acá, el compañero lo que nos está diciendo es que lo va a escribir como R compuesto T evaluado en B, ¿cierto? Sí, ahora, claro, tenemos que la multiplicación de esas matrices está bien definida, porque, Sí. pues, entonces, listo. Entonces, tenemos ahí una matriz, que sería el producto de esas matrices. Y tenemos también una transformación lineal, ¿cierto? Porque ya de otro resultado teníamos que la composición de transformaciones lineales era una transformación lineal. O sea, vas a Entonces, utilizar la unicidad de la matriz. O sea, hay otra matriz que satisface lo mismo. Por lo tanto, como esa matriz es única, tienen que ser iguales. ajá. Ajá, sí, esa es Entonces otra forma resulta, de... resulta que, claro, esa tiene que ser la única matriz asociada a R compuesto T. Exacto. Esa sería otra forma, digamos que sería mucho más elegante porque está utilizando la unicidad. Exacto. O sea, ¿qué es lo que está mostrando el compañero? Que esta matriz de acá, o sea, ¿qué es lo que está mostrando el compañero? Que esta matriz de acá satisface la igualdad que se tiene para esta transformación lineal, ¿cierto? Y como esa matriz es única, entonces, ¿qué es lo que está mostrando él? Lo que él está mostrando es que entonces esta matriz de acá tiene que ser nada más y nada menos que R compuesto T de B sub P, no, acá es B sub N, B sub N, B sub P. Así fue que lo hizo. Sí. Sí, no, está bien, o sea, como les he dicho, o sea, hay diferentes formas. Así está supremamente bien porque está utilizando con elegancia el resultado de la unicidad de la matriz, ¿no? Está perfecto. Pues me acabaste de enviar un correo. Yo no. No, sí, no, está bien la forma en que la hizo. Bueno, yo tenía una duda. Pues que digamos Sí, que claro. estaba intentando hacer eso y me enredé. Me enredé yo solito. Entonces, resulta Ah, que, bueno, eso suele ocurrir con mucha frecuencia, pero está bien, o sea, es mejor enredarse. Sí, pues, cuénteme. después de, nosotros tenemos por ahí pues eso era más o menos por donde habíamos probado que si dos espacios vectoriales eran n-dimensionales, entonces si T era un isomorfismo, T era inyectiva y T era sobreyectiva, eran proposiciones equivalentes. Y después de eso había un ejercicio que era con suma directa. Ajá. Y no sé, pues no fui capaz de realizarlo. ¿Pero cuál sería? Eso eso está en la clase que vimos los isomorfismos, que empezamos a Pero ver isomorfismos. tienes el enunciado de la... Sí, Si quiere, pues me lo lee despacio. listo. Sean V un espacio vectorial sobre R, Sí. S y R subespacios de V, Ah, ya sé cuál. Sí. tales que S más R, ¿cierto? Suma directa como es igual a V. Entonces existe una única transformación lineal de V en V tal que T compuesto T es igual a T. Es que S con suma directa con R es B. Sí, Entonces, lo que hay que mostrar, entonces, existe una única transformación lineal T de B en B, tal que T compuesto T
de t y que la imagen de t sea igual a ¿quién? A R. Y también que el kernel de T sea S. Que el kernel de t sea igual a s, ¿cierto? Ah, sí, recuerdo que les dije, o sea, s lo hacen ya al final, porque ese es un poco complejo, pero bueno, les voy a dar como la idea, eh, simplemente una idea, ya pues como los detalles, porque el ejercicio es un poco complejo, no imposible, pero sí es un poco complejo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mostrar que existe una transformación lineal de B en B, tal que satisface esto de acá y que además satisface esto de acá y esto de acá. Nosotros habíamos hecho algo muy análogo con un ejemplo muy concreto, ¿sí? Entonces, más o menos es como replicar un poco la idea de ese ejercicio concreto en el que decíamos que teníamos una transformación de R3 en R3 y teníamos que mostrar que la imagen de T era igual a un conjunto, algo así Eso era nosotros el de las hicimos. matrices. Había un ejercicio de matrices que creo que el kernel era las simétricas y la imagen las No, antisimétricas, algo así. no, ese no. No, No. era otro ejercicio que nos daban un conjunto A y nos daban un conjunto B. Entonces nos decía que construyéramos una transformación lineal tal que T evaluado en A era igual a B. Que después teníamos que completar una base para este conjunto A. Nos daban unos conjuntos, pero no recuerdo creo que eran unos planos, pero no recuerdo pues con exactitud. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces acá nosotros nos vamos a apoyar de lo siguiente. ¿De qué? Miren que B es la suma directa de S con R, ¿cierto? Entonces nosotros queremos definir una transformación lineal de B en B, ¿cierto? Entonces nosotros debemos tomar acá un elemento arbitrario y debemos definirlo, ¿cierto? Pero esa definición tiene que ser una definición supremamente apropiada. ¿Para qué? Para que se cumpla esto de acá, se cumpla esto de acá y se cumpla esto de acá. Les voy a dar como una idea. Resulta que V se puede escribir, ya lo habíamos escrito, como esto de acá. ¿Eso qué significa? Eso significa que para todo V en B, ¿cierto? ¿Qué significa que V se pueda escribir como suma directa de estos dos subespacios? Ah, significa que existen únicos, ¿cierto? S minúscula en S mayúscula y R minúscula en R mayúscula, tal que V se puede escribir como quién, como S más R, ¿cierto? Entonces, yo sé que para cualquier elemento de acá, inclusive, muchachos, lo pueden escribir así, si de pronto los enredaron un poco, como B sub S y B sub R. ¿A qué estoy haciendo referencia con esta notación? Aquí estoy haciendo referencia a esto, que para este elemento aquí arbitrario, pues puedo encontrar uno que está en S y uno que está en R. ¿Por qué? Porque simplemente este de acá, ¿sí? ¿Cómo lo voy a definir? Ah, simplemente lo voy a definir como B sub R. Entonces, para cualquier elemento en V, ¿sí? Para cualquier elemento en V, yo sé que lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Por la suma directa yo sé que lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a asignar mi transformación? Ah, simplemente voy a asignar mi transformación a partir de este elemento de acá. Entonces, con este elemento de acá, muestren que en efecto el kernel es igual a S, ¿cierto? Y que la imagen de T es igual a R. Y también muestran que T, compuesto T, entonces eso les da T.
digamos que lo complejo del ejercicio como tal es definir la asignación. Y ya lo otro es como simplemente verificar estos hechos pues, a partir de definiciones pues, que se tiene, quién es la imagen, quién es el kernel. Entonces piénselo con esa asignación y si quiere pues el miércoles lo miramos, pero piensen en este ejercicio que es bien completo. Listo, gracias. Listo, con gusto. So, muchachos, ¿qué otra pregunta? So, muchachos, entonces nos vemos el miércoles en clase. Muchas gracias por la asistencia y feliz tarde para todos. Profe, usted nos va a mandar este video de la... Sí, Gracias. listo. Profe, muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.